El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que viene hacia él, exclama: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que se manifieste a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu Santo que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la palabra que acabamos de escuchar quiere centrar nuestra esperanza en una sola cosa, y es que nosotros somos hijos de Dios. Ya ayer el apóstol San Juan en la primera carta nos estaba haciendo una advertencia de que iba a aparecer un anticristo y que de hecho ya habían muchos anticristos que habían salido de entre la comunidad y que estaban engañando. Hoy nos centra el apóstol San Juan en esa misma carta en la única esperanza que nosotros tenemos que tener orientado nuestro corazón, nuestras expectativas, nuestras ilusiones, en donde se debe cimentar la alegría, la paz, la unidad de nuestro corazón, y es que somos hijos de Dios. Ahí se ha manifestado el amor de Dios, en que somos sus hijos. Y como somos sus hijos, no tenemos otra dependencia de nadie más, ni de otro sustento más que de Dios y de lo que nos da Dios. Y esta esperanza es la que purifica precisamente el corazón. Esta esperanza es la que purifica de falsas ilusiones. Esta esperanza es la que purifica de falsas sensaciones de alegría, de unidad, de fraternidad, de paz, porque el único que verdaderamente da el fruto de la alegría, da el fruto de la paz, da el fruto de la unidad, es Dios, y lo da por la realidad de que somos sus hijos, porque Él es el que nos sustenta de todo aquello que busca nuestro corazón, de todo aquello que necesita nuestra alma, de toda aquella aspiración interior que hay en el fondo de cada ser humano. Y por eso es necesario que las falsas esperanzas sean purificadas por esta esperanza, porque puede que nuestras ilusiones en este mundo estén ancladas y estén orientadas hacia otras perspectivas diferentes al ser hijos de Dios y a esperarlo todo de Dios. Y cuando nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestros movimientos, nuestras motivaciones van orientadas hacia otras expectativas diferentes, entonces tenemos que dejar que la esperanza cristiana nos purifique, para que todas las esperanzas terrenales terminen orientadas hacia el único motivo y sustento de la alegría, hacia el único motivo y sustento de la paz en el corazón y de la paz también para el mundo, hacia el único motivo y sustento
de la unidad y del amor fraterno, es decir, de la caridad cristiana, sea solamente aquello que Dios nos promete en su Hijo Jesús. Y por eso cuando Juan lo ve acercarse al Jordán, lo señala y dice: este es el motivo de nuestra esperanza. Aquí se ha aparecido y se ha manifestado lo que todos hemos estado buscando. Este es el tesoro, esta es la joya, este es el regalo que Dios nos ha dado, este es el Cordero que el pueblo de Israel estaba esperando que apareciera, un Cordero sin defecto, un Cordero sin mancha, que fuera único, que fuera puro. Todavía no había aparecido en el pueblo de Israel una ofrenda así. Todos los corderos que ofrecían, aunque eran buenos, aunque eran limpios, no alcanzaban el nivel de perfección que exigían los sacrificios dados o pedidos por Dios a través de los profetas. Aquí está la víctima. Aquí está el Cordero limpio. Aquí está el Cordero sin mancha, el único que quita el pecado del mundo. Y por eso Juan lo señala y dice: de él les había dicho que era más grande que yo. Incluso está purificando las expectativas de quienes siguen a Juan, de sus mismos discípulos, porque no soy yo. Ayer lo escuchamos decir claramente: no soy yo. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el sustento de su alegría. Yo no soy el motivo de su alegría. Yo no soy el motivo de su libertad. Yo no soy el motivo de su ilusión, el motivo de sus sueños. Aquí está. Es el Cordero de Dios, Él, el único que quita el pecado del mundo, el único capacitado para quitar el pecado, el único capacitado para abolir el pecado, el único capacitado para destruir esa carcoma que daña al mundo entero, que daña nuestro corazón, que daña la familia, que daña nuestros grupos sociales, que daña nuestra comunidad, nuestras comunidades, que es el pecado. Y por eso la motivación tan clara de San Juan hoy a vivir lejos del pecado, porque el que no vive lejos del pecado no vive en esta realidad de los hijos de Dios. El que no vive lejos del pecado y no combate al pecado no vive en esta realidad de ser cristiano, no vive en esta realidad de la esperanza cristiana, no vive en esta realidad del sustento cristiano, del amor de Dios. El pecado es lo peor que le ha pasado al ser humano. El pecado es lo peor que le ha pasado al mundo. El pecado es lo peor que le puede estar pasando a la iglesia hoy. Y por eso toda motivación con estas ideologías anticristianas metidas dentro de la iglesia para motivar el pecado, para motivar los desórdenes, cimentados en una falsa esperanza que no es la esperanza del Evangelio, que no es la esperanza cristiana, que es la esperanza del anticristo metida dentro de la iglesia, basados en un concepto de misericordia que no elimina el pecado, que no rechaza el pecado, sino que acoge el pecado como parte de la vida cristiana. Eso es falso. Y eso es lo que San Juan hoy está diciendo precisamente en la carta, que quien vive así no debe considerarse un hijo de Dios, ni vive como un hijo de Dios, ni se comporta como un hijo de Dios, ni se mueve en esta realidad del reino de los hijos de Dios. La iglesia está muy permeada hoy por esto. Porque como muchos cristianos ya se cansaron de luchar contra el pecado y perdieron la batalla contra el pecado, prefirieron vivir el pecado como una realidad de la misericordia, y eso ya es anticristiano. Eso ya no es del Evangelio. Eso ya no hace parte de la realidad del reino de los cielos. Eso ya no hace parte de la verdad de la iglesia. Es lo que San Juan nos está diciendo hoy en su carta. Y por eso ayer nos advertía que había que volver al principio. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Por qué se pierde la batalla contra el pecado? Porque se deja de mirar a Cristo. Porque se deja de buscar a Cristo.
porque se deja de reconocer que en Cristo está la libertad, está el triunfo y está la victoria. Y por eso el Salmo 97 hoy lo testimonia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Solo quien mira a Cristo, quien lo busca con todo el corazón, quien lo persigue a Él, quien lo escucha, quien se pone a sus pies, quien lo contempla, quien le ora, quien le suplica, quien lo llama, ese puede experimentar esta realidad del Salmo 97, la victoria del Señor. Pero quien no busca al Señor, quien no ora, quien no lo contempla, quien no se fía de su palabra y se fía de otra palabra diferente, ese va a experimentar la derrota en la lucha contra la tentación, contra el mundo y contra el pecado. Porque cada vez que nosotros dejamos de poner nuestra mirada en el Señor, le cedemos al demonio, le cedemos al pecado, le cedemos al mundo. Todos los espacios que nosotros dejemos de llenarlos con Jesús, el Cordero de Dios, los va a aprovechar inmediatamente el mundo, el demonio y la carne. Porque todos vivimos en esa realidad. Es un conflicto interno. Y por eso San Pablo dice que la carne y el espíritu son antagónicos. O somos de un lado o somos del otro. Pero uno no puede decir que están los dos, porque Jesús mismo lo advierte. Nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo. Seguirá uno y terminará odiando al otro. O seguirá al que se debe odiar y terminará odiando a quien se debe amar. Por eso hoy hay tanto resentimiento contra Dios. Por eso hay tanto reproche contra Dios. Por eso hay tanta rebeldía contra Dios y sus mandamientos. Porque cuando se está en el mundo y cuando se vive bajo los criterios del mundo, se rechaza a quien se debe amar. Se rechaza a quien se debe acoger. Se rechaza a quien se debe seguir. Y por eso la resistencia hoy de gran parte de la humanidad contra Dios, contra las leyes naturales y contra los presupuestos de su palabra. Porque hay muchos seres humanos que ya no solamente se dejaron derrotar por el pecado, sino que se dieron la mano con él, hicieron un pacto con él y ahora caminan con él. Y esa no puede ser la esperanza cristiana. La esperanza cristiana nos purifica del pecado, nos purifica de todo criterio mundano, nos purifica de todo criterio malo, de todo criterio carnal, hasta elevarnos a la realidad misma de ser hijos de Dios. Y una vez experimentando la realidad de ser hijos de Dios, el anhelo profundo de la vida eterna, el anhelo profundo del cielo, hasta llegar a amar la muerte y desearla como un regalo precioso para el encuentro definitivo con el Señor, hasta desear amar la cruz, amarla, abrazarla, casarse con ella, desearla en todo momento, porque se convierte en la oportunidad más grande para estar con el Señor, como lo testifican las bienaventuranzas. Porque es el camino de la esperanza cristiana. La esperanza cristiana se siente plena, se regocija en medio de la escasez, de la pobreza, de la sobriedad, en medio del sufrimiento por causa del reino de los cielos, en medio del ejercicio de la misericordia y del perdón, cuando se siente más maltratado, cuando se experimenta más el rechazo, el desprecio, la incomprensión, porque ese es el camino de la felicidad cristiana, de la esperanza cristiana en las bienaventuranzas. Cuando hay tribulación, cuando hay prueba, cuando hay persecución por causa de Cristo y por causa de todos sus criterios evangélicos, ahí está la esperanza cristiana actuando, dando alegría, fortaleza a los corazones. Como San Ignacio de Antioquía, cuando entre cadenas lo llevaban preso para Roma, para condenarlo al suplicio de la muerte, entregado a unas fieras hambrientas, y se sentía feliz. Ya casi se acerca mi hora de ser pasto devorado por las fieras. No le vayan a suplicar a Dios que me libre de esto,
porque es una gracia. Y quiero ser pan masticado para Cristo, porque quiero encontrarme con Él. ¿Qué está actuando ahí en ese corazón? Esta esperanza que purifica, que incluso lleva hasta despreciar el bien mismo de la salud física y de la vida temporal y material, porque se acerca la oportunidad de una vida mejor que la que se vive en esta tierra. Esa es la esperanza cristiana. No la esperanza que habla de una misericordia que, lejos de eliminar el pecado, de aborrecer el pecado, lo abraza como parte y condición de la vida cristiana. No puede haber un error más nefasto que ese y más dañino para los corazones que eso. Hoy, cuando se pretende hacer ver como lícito desde el ámbito de la misericordia, de la caridad, del amor de Dios, al mismísimo pecado, los actos desordenados, incluso contra la misma naturaleza humana y contra la misma ley divina, y esto no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. A ese nivel de gravedad y apostasía estamos llegando hoy. Este es el Cordero de Dios que tolera el pecado, que promueve el pecado. No es la predicación de San Juan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado, que lo elimina, que no quiere el pecado en la vida humana y mucho menos en los hijos de Dios. Dios no quiere el pecado. Dios nunca ha amado el pecado. Dios nunca ha aceptado el pecado. Dios nunca ha promovido el pecado, porque no es una realidad en la esencia misma pura de Dios. Dios ha aborrecido el pecado, ha fastidiado el pecado y nos ha invitado a odiar el pecado y eliminarlo con su gracia. Al pecador lo acoge y lo invita a la restauración, a la purificación y a la perfección. Esta realidad nos lo ha enseñado el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, cuando habla precisamente de esta realidad del pecado y cómo hay que denunciar el pecado. Esto lo ha hecho durante muchos siglos la Iglesia, porque el pecado no es una realidad en la que nosotros estemos llamados a vivir, no es una realidad de la vida cristiana y mucho menos de la realidad de la misericordia. Mucho cuidado con ciertas tendencias espirituales hoy que no solamente son perniciosas, sino aprobatorias del pecado. Y eso es puro anticristo. Porque esa no es la predicación de la esperanza cristiana. La esperanza nuestra es que el Señor ya triunfó sobre el pecado, ya lo venció. La esperanza nuestra se basa en que ya nos participó ese triunfo con el bautismo, el triunfo sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la muerte, sobre la carne. Y esto es lo que está cantando el salmista hoy. Los confines de la tierra han contemplado la misericordia, la manifestación de Dios. Que haya gente que no cree en esto, es verdad. Que hay algunos que prediquen otra cosa contraria, es cierto. Que haya quienes enseñen de manera contraria a esto, es cierto. Pero no a la luz del principio que nos está llamando la palabra de Dios a vivirlo. Y por eso nosotros tenemos que ser muy fieles a lo que la Iglesia nos ha enseñado. Claramente el catecismo, haciendo un repaso por toda la tradición escriturística, haciendo un repaso por toda la tradición de los padres de la Iglesia, de la tradición misma y del magisterio desde los primeros siglos, nos hace esta advertencia. San Juan lo decía esta semana: ustedes jóvenes ya vencieron al mundo, ya vencieron la carne, ya vencieron al pecado. No vuelvan a caer por las concupiscencias de los ojos y de la carne
y las seducciones de la riqueza no vuelvan a caer en lo mismo, porque es una tentación constante y frecuente que nosotros los bautizados tenemos todos los días. Por eso San Juan Crisóstomo, comentando también aquel pasaje evangélico, cuando el Señor llama a Zaqueo, dice que el Señor se sentaba con prostitutas, con pecadores y publicanos a la mesa y los invitaba no a seguir pecando, sino a dejar el pecado. Y cuando ellos decidían dejar el pecado, como Leví, que se levantó y dejó el pecado, y también la ocasión que era esa mesa de cobrador de impuestos, le dijo, sígueme, y lo dejó sentar a la mesa con él. Al pecador arrepentido, que quiere dejar el pecado y que se esfuerza por dejar el pecado, el Señor lo acoge en el festín de la alegría, en el festín del amor, en el festín del gozo, en el festín de la verdadera paz. Esta es la esperanza que purifica y no hay otra. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y saben que Él se manifestó para quitar los pecados y en Él no hay pecado. Por eso toda enseñanza contraria a esto es del anticristo. No es de Dios, no es de la verdad, no es del Evangelio. Y saben que Él se manifestó para quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. Porque la experiencia verdadera del amor de Dios lleva al aborrecimiento del pecado. Cuando alguien se siente profundamente amado por este amor tan puro, tan bello y tan hermoso, lo que menos quiere es volver a tener contacto con la fealdad, con lo espantoso que es el pecado. Nadie después de haberlo conocido, después de haberlo visto, después de haberlo tocado y después de haberlo palpado, quiere volver. Y por eso Zaqueo bajó de ese árbol, invitó a Jesús en la casa, Jesús se quedó allí y por eso se fue detrás de Jesús. O la mujer samaritana, no se fue a seguir a Jesús con el cántaro, lo tiró. Es que no podemos seguir al Señor así, porque nos perdemos de la experiencia grandiosa de su amor. Por eso, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de vivir en esta esperanza que purifica, que salva al mundo, que nos da la verdadera alegría, que nos da la verdadera libertad, que nos da la verdadera vida en el Señor y que se manifiesta de una manera palpable, perfecta, plena y total en la Eucaristía. Porque el Verbo se hace carne y sangre y pone su morada entre nosotros y lo podemos recibir, comulgar, tocar y experimentar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,